Ahora sí, bueno, entonces continuamos formalmente. Vimos que detrás de esta fachada de neutralidad valorativa, eh, el pensamiento habermasiano denuncia que en el positivismo se esconde un compromiso con una determinada racionalidad de carácter tecnológico y con una determinada forma de organización social. Pero esto no es lo que yo estaba mostrando. Voy a tener que... Ahí. Ay, ¿Ustedes ahí lo ven también? sí. Ah, bien, bien, porque si no, no logro cambiar bien la, No, se ve bien ahí. la imagen que estoy presentando. ¿Bien? Entonces, lo que va a denunciar Habermas es lo que denunciaron, bueno, los pensadores más de raigambre posmoderno, que es que el pensamiento de la Ilustración no condujo como se esperaba a la libertad, al progreso indefinido de la ciencia, a la paz, ¿sí? Sino que produjo el incremento de la racionalidad de carácter burocrático y al control social. ¿Ven? Es decir, lo que otros pensadores denominan una sociedad disciplinada. En este sentido, si bien el desarrollo tecnológico engendra las condiciones objetivas para hacer posible el cambio en las sociedades, es decir, la riqueza y las posibilidades materiales para que todos puedan vivir de otra manera se van generando, ¿sí? No obstante, esta racionalidad propia de lo que sería instrumental, lo que hace es atentar contra las condiciones subjetivas para el logro de la emancipación humana. Me voy distrayendo porque me van pidiendo que los admita, es decir, vieron que los hombres no somos muy, por ahí es un poco machista lo que voy a decir, pero quizá lo acepten. Los hombres no somos muy duchos para hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Enseguida empezamos a sentirnos un poco desbordados. Bueno, cuando tengo que ir admitiendo, grabando, hablando, ya se me complica un poco, sepan tener paciencia. Bien, entonces seguimos eh, el desarrollo, ¿sí?, de la racionalidad medio-fines, ¿sí?, no solo lleva a un control de la naturaleza, sino a un control de otros individuos, a la instauración de un tipo de subjetividad más de carácter, como va a decir Foucault, sujetado. Entonces, la emancipación solamente va a poder provenir de una ruptura radical con esta forma de racionalidad instrumental. Igualmente, algo que es importante ya ir destacando es que Habermas no va a proponer ¿sí?, el rechazo total de la racionalidad instrumental, sino simplemente lo que sería un ensanchamiento del horizonte de la racionalidad humana. Es decir, mostrar que si bien esa racionalidad de carácter instrumental puede ser eficaz para determinadas áreas de la existencia humana, no lo va a hacer para la emancipación del hombre como tal, ¿sí? Entonces, ahí lo que Leandro destacaba y que me parece muy interesante es tanto lo que une como lo que diferencia a Habermas de esta primera generación de la escuela de Frankfurt, representada por Horkheimer y Adorno, ¿sí? Es decir, los une la idea de que la razón entendida instrumentalmente va a perder la capacidad para criticar a la sociedad como tal, para criticar el status quo, con lo cual se va a convertir esta racionalidad en una suerte de ideología que lo que hace es legitimar el estado de cosas, ¿sí? Pero entonces, mientras la teoría crítica de la primera generación de la escuela de Frankfurt lo que hace es rechazar de plano la racionalidad instrumental,
Habermas, ¿sí?, piensa que este tipo de racionalidad, como está destacado ahí, no puede ser totalmente suprimida, ¿sí? El problema no es la razón instrumental en sí, sino su universalización, su extensión a todas las esferas del pensamiento y de la vida. Lo que se necesita es un concepto de racionalidad más abarcativo, más amplio, que dé pie a otras formas de racionalidad. Es decir, es preciso ampliar las posibilidades de la razón, ¿sí? Entonces, ven, no hay como en otros pensadores posmodernos un rechazo total de la razón. ¿Ven? Es decir, nosotros, por ejemplo, asistimos a una cultura en la cual se desconfía de la razón e incluso se tiende a rechazarla, ¿sí? Es decir, cuando alguien le pregunta a otra persona qué es lo mejor que puedo hacer en torno a alguna situación, ¿qué se escucha que se responde? Bueno, tenés que hacer lo que el corazón te dicte, ¿no? Si hiciste lo que sentiste, está bien, ¿ven? No hay acá en Habermas un rechazo de la razón como tal, sino un desafío de ampliar esas posibilidades y mostrar que en los diferentes tipos de acción humana, ¿sí?, que vamos a ver que Habermas toma de Weber, en los diferentes tipos de acción humana hay diferentes formas de racionalidad habilitantes. Pero hay una racionalidad que nosotros, ya me adelanto, que va a ser la racionalidad, obviamente, propia de la acción comunicativa, que es la que tiene que primar, ¿verdad? Entonces, es preciso ampliar las posibilidades de la razón. Bueno, y es acá donde a nosotros nos interesa hablar de el giro lingüístico, ¿sí?, que es de alguna manera algo que ocurre al interior de la filosofía, pero que tiene consonancias en múltiples disciplinas, ¿sí? Es decir, involucra la hermenéutica, la semiótica, la filosofía analítica, ¿sí? Entonces, Habermas, ¿qué es lo que procura hacer Habermas? ¿Qué es lo que él intuye? Digamos que la filosofía que ha reflexionado en torno al paradigma de la conciencia, digamos, introduce una dicotomía entre el sujeto y el objeto en el conocimiento que es imposible, una brecha que es imposible de ser superada. En cambio, cuando uno parte desde el giro lingüístico, es decir, no ya desde la conciencia, sino de algo más material como el lenguaje, el resultado de eso es una comprensión mejor de la realidad y por ende un propósito de intervención más adecuado. Entonces, ven, ahí estoy admitiendo, estoy pensando, estoy saludando a mi esposa que vino, muchas cosas al mismo tiempo, así que no se enojen si no me sale tan bien. Entonces Habermas emprende su propio giro lingüístico, ¿sí?, que se refleja en la teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Entonces, esta teoría constituye un nuevo modelo para llevar adelante este propósito de fundamentar una concepción más amplia de la racionalidad que aquella que heredamos del pensamiento ilustrado, ¿sí?, positivista posteriormente. Una forma más amplia de racionalidad que tenga influjo en la praxis, que no solamente sea teórica, sino crítica, y que abarque no solo los aspectos instrumentales, sino también normativos, expresivos y sobre todo comunicativos. ¿Ven? Ahí cuando debemos normativos, expresivos, pensamos entonces en la acción referida a normas, en la acción dramatúrgica y en la acción comunicativa. Bien, entonces, frente a la opción que se
establecía en el panorama intelectual dominante de una crítica total de la razón o un rechazo, ¿no? Esto que dije antes de simplemente rechazar a la razón para dejarse llevar por el sentimiento, por la pasión, ¿sí? O, digamos, una supremacía de una racionalidad meramente mental. Entonces, lo que Habermas propone es una racionalidad de carácter comunicativa, una racionalidad comunicativa que no tenga déficit respecto de lo que sería la fundamentación de esa racionalidad y su capacidad de crítica. Ahí no sé qué toqué, que dejé de verme yo. Bien, en este sentido... Una pregunta, profesor, perdón, una pregunta. Ahora que está hablando de las acciones, ¿no? De Sí. las distintas acciones. La acción estratégica, la acción normativa y la acción dramatúrgica, de esas tres habla también Habermas, ¿no es cierto? Sí. Esas tres acciones ya estaban antes y él las critica, o él las incorpora igual con la acción comunicativa. Él las asume de Weber, ese tipo, esa diferenciación de tipos de acciones. Ahora lo vamos a ver igual más adelante a medida que avancemos. Él los asume de Weber, pero introduce... Las toma de ahí. Sí, pero no la de acción comunicativa, ¿no? Comunicativa la acción comunicativa es propiamente habermasiana, y de algún modo la acción comunicativa tiene una cierta primacía sobre el resto, o presupone el resto, ¿sí? Porque vamos a ver que cada tipo de acción establece una relación entre el sujeto y el mundo, establece un tipo de mundo, y el mundo propio de la acción comunicativa para Habermas va a ser el mundo propio de la vida, ¿sí? Que es el mundo más importante, ¿sí? O es la forma de ver el mundo más importante. Bien, entonces el giro lingüístico vino a traer a la conciencia la importancia del lenguaje en el hecho de la constitución de los objetos del mundo, en la constitución de nosotros mismos como sujetos de acción, y también en la constitución del conocimiento, ¿ven? Objeto, sujeto y conocimiento como gozne entre ambas realidades, entre la subjetividad, la objetividad, ¿sí? Y el conocimiento, buscando que tenga validez, ¿sí? Que esté bien fundamentado como gozne entre esas dos posibilidades. De las tres posibilidades propias del lenguaje, Habermas va a hacer hincapié sobre todo, como vamos a ver, en la dimensión pragmática del lenguaje. ¿Ven? Es decir, las tres dimensiones en las que se matiza el lenguaje, la sintáctica, semántica y la pragmática, ¿sí? Habermas va a encontrar la posibilidad de una racionalidad más abarcadora, fundamentalmente en lo que sería la dimensión pragmática del habla, que como dice ahí es la que habla de la relación de los signos con los usuarios de esos signos, y es la dimensión que puede albergar entonces la clave de esta nueva forma de racionalidad que Habermas busca. Ven, Habermas ya había heredado diversos tipos de acción de Weber. Esos tipos de acción presuponen una relación diversa entre el sujeto y el mundo y una racionalidad específica, pero él va a encontrar en la racionalidad comunicativa propia, la acción comunicativa, ¿sí? un fundamento para hacer la crítica de la sociedad. ¿Ven? Esto es lo interesante. Por eso en las preguntas del práctico tienen que ver con esto, con discernir, bueno, las características mínimas de esta acción de carácter comunicativo. Bueno, no voy a entender nada, pues. Y discernir características de esta acción comunicativa, No, esto es y ver del cómo grabar. esas características
le posibilitan a Habermas posteriormente entablar una crítica de la sociedad. Bien, entonces, esta racionalidad se encuentra en el uso, en la pragmática que los individuos hacen unos con otros de los signos lingüísticos para comunicarse y entablar lazos sociales. ¿Ven? La comunicación como medio propiamente humano de entablar un lazo social que posibilita después todo otro tipo de acción. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, hasta acá vamos, me parece. Yo. Bien. Sí. Bueno, entonces seguimos compartiendo. Quería verles la cara un poquito. Bien. Entonces, como dijimos, si Habermas, a ver, esperen. Se topa, ¿sí?, con la dimensión pragmática del lenguaje, ¿sí?, como un espacio que le proporciona la posibilidad de forjar una nueva forma de racionalidad que él va a llamar racionalidad comunicativa. Y es la que le va a permitir, como dije, constituir los supuestos para una ulterior crítica de la modernidad en general y del capitalismo en particular. ¿Ven? La teoría de la acción comunicativa, entonces, busca reconstruir el saber que ponen en juego los sujetos en el espacio de habla, ¿sí? Procura explicitar un saber que ya poseemos en la medida en que nos comunicamos unos con otros, ¿sí? Y eso nos permite entablar acciones sociales. ¿Ven? Esto viene todo del ámbito de la sociología, es decir, hay lo que los sociólogos llaman un conocimiento social primario, que es la base de esa socialización primera que tienen los seres humanos en su contacto con el mundo, a partir de un lenguaje compartido, a partir de unas tradiciones culturales en las cuales se inserta el propio mundo de la vida. Ven, entonces es acá donde Habermas va a asumir esta diferenciación que Weber había propuesto de las acciones sociales, ¿sí? Y recordemos que según Weber entonces hay 4 tipos de acciones: la acción teleológica, que es la propia de la racionalidad instrumental, la acción que enlaza medios y fines, ¿sí? La acción de tipo normativo, que es decir, que es la acción que, la acción de tipo normativo es la acción que se funda en una norma de carácter moral que es aceptada por la comunidad. Es decir, en una norma de carácter moral que es aceptada por la comunidad en la que el sujeto se inserta, ¿sí? Entonces, en este mundo social encontramos estos 4 tipos de acciones y cada uno de ellos contiene un determinado tipo de racionalidad, es decir, un determinado tipo de relación entre el actor y el mundo, y a su vez un determinado tipo de validez. ¿Ven? Ahora vamos a hablar un poco. Perdón que lo interrumpa. Sí. Para quedarme yo tranquila, a ver si lo entendí bien esta parte. Como que la tuve siempre en duda, pero leyendo entiendo que es así, porque la acción estratégica se desprende de la acción teleológica. Claro, es como una parte de la acción teleológica, exacto. Ah, pero no es una acción aparte, está No, dentro. no,
Está dentro de la Bien. acción teleológica. Porque si, al principio yo lo había marcado y me parecía como que había 5 tipos de acciones. Entonces digo, no entiendo. Claro, después tratando de leer, haciendo lectura comprensiva, ahí entendí que se desprendía de la teleología. Sí, exacto. Eso, esperen que admito Perfecto. a otra persona. Gracias. Es decir, es la acción que no se pregunta respecto de los fines, sino que es eficaz en enlazar medios fines, ¿sí? Es decir, por ejemplo, McIntyre, que es el autor que yo estudio, dice que hay determinados tipos de personajes propios de la cultura de la modernidad, ¿sí? Que entablan determinados tipos de racionalidad. Y respecto de la racionalidad, esta teleológica, esta racionalidad así, ¿cómo se dice? Estratégica, habla de como modelo al gerente burocrático. Un gerente burocrático de una empresa, ya sea estatal o privada, es alguien especialista en manipular medios para obtener fines. Pero los fines que se propone son los fines impuestos por la empresa. Por ejemplo, ganar dinero a como dé lugar, ¿sí? Él lo que hace es simplemente asumir esos fines que de alguna manera la lógica en la que él se inserta, en términos habermasianos, el subsistema económico en el que él se inserta, le impone, y lo que hace es administrar eficazmente los medios más adecuados para alcanzar esos fines que le son impuestos. Y lo más grave de todo esto es que las personas son recursos también dentro de esa lógica. ¿Ven? Por eso las grandes empresas tienen una oficina de recursos humanos, ¿sí? No de personas, sino de recursos humanos. Son recursos que se utilizan instrumentalmente en pos de alcanzar los fines que tal empresa se propone y que el gerente debe asumir. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, como vimos, la acción teleológica es la acción, acá paso rápido porque ya lo vemos, es la acción instrumental. La normativa es la que se ajusta a una norma socialmente aceptada. La dramatúrgica es la que expone la subjetividad. Por ejemplo, cuando yo les dije que se implicaba hacer varias cosas al mismo tiempo, eso sería parte de una acción dramatúrgica. ¿Por qué? Porque yo les expongo mi subjetividad. Y el criterio ahí es, bueno, si soy veraz o no. Es decir, en este caso no es importante, supónganle que yo lo hice simplemente para hacer un chiste. Bueno, no es tan importante si soy veraz o no, pero en el criterio propio de la acción dramatúrgica, lo importante es que yo sea veraz. ¿Por qué? Porque eso es lo que posibilita el acuerdo y la unión comunitaria en torno a la posibilidad de conseguir otros fines. Si yo no soy veraz en lo que digo, se rompe la posibilidad del lazo social. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahí era la parte que explica que lo que se dice tiene que ser verdad, porque si es una mentira, rompe con lo que se puede hacer. Exacto, rompe el lazo social en definitiva. Por eso decía, rompe los acuerdos, digamos, establecidos. Exacto. Salvo que digamos, como va a decir Kant, se generalice tanto la falta de sinceridad que ya nadie le crea a nadie a nada. Pero ahí ya estamos en una suerte de anomia, en una incapacidad de, en términos habermasianos, establecer las bases para que la acción comunicativa y el acuerdo social se produzca. Bueno, ven, después, entonces, seguimos. Ahí están los 4 tipos de acción. Y lo importante entonces es que ustedes capten esto. Acción, racionalidad, un determinado tipo de mundo
y una determinada pretensión de validez, ¿sí? La dramaturgia es válida en la medida en que soy veraz y auténtico, ¿sí? La normativa es válida en la medida en que esas normas son racionalmente sustentables, ¿sí? Es decir, la norma de ayudar al necesitado, por ejemplo, ¿no? En este contexto. Ayudo al necesitado, ¿por qué? Porque mi acción se mueve a partir de la convicción de que esa norma es una norma válida, es decir, hay razones que la sustentan en el contexto comunitario en el que nos encontramos. Las acciones que tienen por objeto el mundo objetivo tienen que ser veraces, es decir, la comprensión del mundo tiene que ser veraz, no puede haber engaño entre lo que pienso y lo que es, entre lo que mi lenguaje dice acerca del mundo y cómo el mundo es, y tiene que haber eficacia en la manipulación de los medios para alcanzar los fines preestablecidos. Bien, pero lo más importante entonces, que es la acción comunicativa para nosotros, es la idea de que el mundo de la vida, ¿sí? El mundo de la vida es donde se inserta esa acción, que es el mundo más importante para Habermas. Es el mundo en el que se tiene que posibilitar el acuerdo y en el que se tiene que plasmar la crítica de la realidad social, ¿sí? Es decir, los submundos, me adelanto un poquito porque quedan 10 minutos, pero los submundos de la economía y de la política, ¿sí? Que son los que van a querer predominar, ¿sí? Son los que van a querer imponer su lógica al mundo de la vida. Pero el mundo de la vida, en la medida en que se despliegue la acción comunicativa y los presupuestos que la acción comunicativa de alguna manera implica, van a poder poner un límite a esos submundos económico y político, ¿sí? Que van a querer atentar contra ello. En este sentido, esta teoría es crítica, en este sentido esta teoría es emancipadora. ¿Ven? Entonces acá la pretensión de validez de cada uno, ¿sí? En el caso de la acción comunicativa es la convicción de que puedo ponerme de acuerdo con mi interlocutor. Me puedo poner de acuerdo a partir de ofrecer y dar razones. ¿Ven? ¿Cuál es la convicción que subyace a esto? Es la siguiente. La convicción de que siempre que yo me encuentro con otro para acordar algo, ¿sí? Si yo no me pongo de acuerdo, es porque en el fondo no se están respetando los presupuestos de la acción comunicativa y porque en el fondo uno de los dos, alguno de los dos o aparte de la comunidad, le interesa más otra forma de racionalidad que la racionalidad comunicativa. Si yo me pongo a hablar con el gerente del banco, ¿sí? Y yo le explico mi situación y que no puedo pagar el crédito, estoy diciendo una pavada, pero para que se entienda, ¿sí? Si los dos respetamos las condiciones necesarias para que la comunicación se lleve a cabo, que son las que Habermas despliega, nos vamos a poner de acuerdo. Pero si a él le interesa más la racionalidad medio-fin, la racionalidad instrumental y cumplir con los fines de su empresa, y ya no me habla en tanto ser humano, sino que me habla en tanto gerente burócrata, nunca me voy a poner de acuerdo. Si yo hablo con otro y el otro, a partir de un tipo de acción, por ejemplo, dramatúrgica, no es veraz, nunca me voy a poner de acuerdo. ¿A qué voy? Que la acción comunicativa supone unos determinados presupuestos, que son los que Habermas despliega, que son los que permiten hacer una crítica de la sociedad en particular y del resto de las acciones, ¿sí?
Es decir, el presupuesto de que todos tengan voz, por ejemplo, ¿no? El presupuesto de que nadie sí, sea coaccionado para no poder decir aquello que piensa. Que todo el mundo pueda hablar con su propia voz y que no sea eco de intereses ajenos. ¿Ven? Esos son los presupuestos que necesita la acción comunicativa. Que la palabra de todos sea escuchada, ¿sí? Y que no valga simplemente por el dinero, el poder o los títulos que el otro tiene. Obviamente que hay pertinencia en lo que uno dice, ¿sí? Que para, de alguna manera, cómo resolver una pandemia, bueno, vamos a ir a un epidemiólogo antes que a la vecina de que vive al lado de mi casa, ¿sí? Pero la vecina que vive al lado de mi casa también tiene que poder ser escuchada, ¿sí? Tiene que poder hablar sin el temor a que lo que diga pueda ser descalificado por quién es. Es decir, la acción comunicativa supone que el otro pueda ser, ya me fui a la mierda del power, pero bueno, que el otro pueda ser, ¿sí?, escuchado por lo que dice y por las razones que expone. ¿Ven? Sigue habiendo una confianza en la razón en Habermas, por las razones que expone y no por quién el otro es. Sería netamente argumentativo. Argumentativo y que además respete, ¿sí?, los presupuestos propios de la acción comunicativa, que ahora los busco, a ver. ¿Ven? Los tres presupuestos son lógicos, pragmáticos y de situación ideal de habla para la comunicación. Los lógicos son obviamente lógicos, ¿sí? Es decir, que uno no se contradiga, ¿sí? Que no se empleen las mismas expresiones con significado diverso. ¿Ven? Los pragmáticos es que cada hablante pueda decir lo que verdaderamente cree, que no mienta, que no juegue un papel, ¿sí? Que no introduzca en la discusión algo que, ¿sí?, no estaba en el comienzo como para ser tratado, y que si introduce algo pueda dar razones de ello. Pero lo más importante son los supuestos de esta situación ideal de habla que tienen que cumplirse, ¿sí? Todo sujeto tiene que poder hablar y participar en la discusión, tiene que poder cuestionar e introducir cualquier afirmación en el discurso, ¿sí? Tiene que poder manifestar sus posiciones, sus deseos. Ningún hablante puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos, ¿sí?, por miedo a una coacción. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir Habermas? ¿Sí? El mundo humano es el mundo de la vida, es el mundo de la comunicación. Para que la comunicación entre las personas se dé verdaderamente y que no sea una mera ficción de comunicación, tienen que cumplirse determinados requisitos, tienen que respetarse determinadas normas, ¿sí? Y eso es lo que se da en el mundo de la vida. Pero los otros tipos de acciones, ¿sí?, muchas veces lo que hacen es querer introducir su propia lógica, su propia racionalidad. ¿Ven? Entonces, cuando Habermas va a hacer una crítica de los subsistemas que quieren involucrarse en el mundo de la vida, especialmente el subsistema económico con la lógica del mercado y con la lógica del que uno vale por cuanto tiene, ¿qué es lo que va a decir Habermas? ¿Ven? Entonces, esto, el mundo de la vida y sus presupuestos propios de la acción comunicativa y de la racionalidad comunicativa, tienen que poder salir a la luz, y además estos presupuestos no pueden ser defendidos solamente uno a uno por las personas, sino que tienen que poder introducirse y defenderse institucionalmente en las democracias. Queda 1 minuto y medio. En síntesis, repito, yo les voy a subir el Power y les comparto estos 2 videos. Voy a pedir permiso para subirlos a
al aula, o si no, les pongo un link a estos videos a mi canal de YouTube, ¿sí? Les pongo un link para que ustedes puedan ver. Con este material, ustedes pueden resolver el práctico perfectamente. Si quieren, le adosan alguna cita textual, pero con esto lo resuelven perfectamente. Si hay alguna duda puntual del texto que no se entienda, me escriben y me dicen, Maxi, en la página tal, en este párrafo, no logro desentrañar lo que está diciendo Habermas. Y yo les contesto. ¿Les parece? Sí. Sí. Antes de que te vayas, te quiero agradecer que hayas hecho este Zoom para todas, porque me parece que fue recontra importante para todo el grupo, que vos te hayas tomado el tiempo para decirnos. Bueno, No, además el vínculo también. les agradezco a ustedes y para mí también es una alegría. Para mí también es una alegría conocerlos y para un profesor esto es lo más importante que puede hacer.